El motel estaba impregnado por el rancio olor a moho y restos de comida rápida. Un jabón barato reposaba en silencio en el baño. Una quemadura de cigarrillo marcaba la colcha. Una lámpara solitaria en la esquina zumbaba suavemente, su débil zumbido llenando el silencio. Me encontré atrapada en medio de ellos, uno posicionado detrás, otro delante, con mi espalda presionada firmemente contra su pecho. Sus manos descansaban en mis caderas. Su piel irradiaba calor. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. El aire acondicionado había dejado de funcionar. Quizás yo era. Uno de ellos presionó sus labios contra los míos con una intensidad que hablaba de anhelo y urgencia. El otro apretó su agarre alrededor de mi cintura. Sin embargo, permanecí quieta. No por falta de deseo, sino por falta de capacidad. Me había adentrado demasiado en el abismo. Había dicho, solo si se turnan. Y, efectivamente, lo habían hecho. Apenas parecía transgredir un límite. Era como si me estuviera rindiendo a un deseo que había negado durante mucho tiempo. No estaba bajo la influencia del alcohol. Actué por mi propia voluntad. Estaba allí. Me encontré anhelando. Ese es el aspecto que me resulta difícil de articular, no para mi propia contemplación, a nadie. Tengo 39 años, recién salida de un divorcio reciente, sintiéndome completamente desconectada. Habían pasado 15 meses desde que había experimentado un toque que resonaba con calidez en lugar de lástima. Me aseguré a mí misma que estaba en el camino de la mejora. Simplemente necesitaba algo de tiempo. Sin embargo, el proceso de sanación se vuelve sereno. La soledad se cuela. Y entonces dos individuos me miraron no como un rompecabezas por desentrañar, sino como un fuego por abrazar. La curiosidad te invita a descubrir las identidades de Thomas y Lucas. Hermanos unidos por la sangre. No por sangre. Hermanos por elección. Que nunca realmente soltaron su vínculo después de superar sus días de juventud. Me estaban ayudando a transformar la cabaña que adquirí del divorcio. Días interminables. Denim gastado. Teñido con una capa de polvo. Manos adornadas con salpicaduras de pintura. Poder silencioso. Thomas tenía la distinción de ser el mayor. Sereno. Observador. Lucas continuaba bromeando hasta que la risa se desvanecía. Llegaban cada día durante una quincena. Me miraban con la dignidad de un ser humano. Todavía unidos en matrimonio. Resilients. No olvidados. Solo yo. Una tormenta trajo el motel a la vista. Una feroz tormenta eléctrica desató su furia la noche siguiente a la eliminación del drywall. Los caminos que llevaban de regreso al pueblo fueron engullidos por el agua. Thomas propuso que nos quedáramos en el viejo motel de carretera cercano. Lo mencionó con naturalidad, como si estuviera desprovisto de cualquier munición. Yo era consciente de su certeza. Sin embargo, respondí, por supuesto. No obstante, reuní una modesta bolsa. Y subí a su camioneta, con el corazón acelerado como si tuviera 16 años otra vez. La habitación contenía 2 camas, pero solo una permanece en mi memoria. Inicialmente, estaba llena de risas, calzado empapado, Lucas lamentándose por el parpadeo incesante de la luz. Un silencio envolvió el espacio, irradiando una calidez reconfortante, reconocible, peligrosa. Con un gesto suave, Thomas me ofreció una toalla. Sus dedos rozaron los míos. Me demoré demasiado en su mirada. Lucas, aún descalzo, se reclinó en el colchón y comentó: «Esta noche ya es extraña. Puede que también expresemos nuestros pensamientos abiertamente». Mi mirada cayó sobre él, luego sobre Thomas, y lo declaré: «Su origen sigue siendo un misterio para mí. Es imperativo que se alternen». El silencio subsiguiente fue breve. Mientras Thomas se acercaba, luego Lucas se incorporó a una posición sentada. El recuerdo de cuyas manos me tocaron primero se me escapa. No fue más que los temblores que me recorrían. Ambos lo notaron. Uno presionó sus labios contra mi clavícula. El otro levantó mi camisa como si fuera un ritual sagrado. Mi respiración era aguda y rápida. Mis piernas se abrieron instintivamente. El silencio envolvió el espacio. Solo movimiento. Simplemente respirar. Carne acariciando carne. Dedos deslizándose a través de los contornos de las costillas.
La cama crujía suavemente mientras el peso se desplazaba. Un sutil recordatorio de la intimidad del momento. No fue difícil. Carecía de cualquier semblanza de romance. La situación exigía atención inmediata. Se sentía como si cada uno de nosotros estuviera agarrando algo destrozado, inseguros de cómo soportar el peso de ellos solos por más tiempo. El calor del pecho de Thomas permanecía detrás de mí en mi memoria. El tono áspero de la voz de Lucas mientras gemía contra mi cuello. Sus manos, una presencia constante, nunca chocando por el dominio, sino proporcionando un apoyo firme e inquebrantable. Uno se extendía mientras el otro observaba, y yo les permití continuar por la simple razón de que lo deseaba. Por la simple razón de que era necesario. No estaba derramando lágrimas, sin embargo, tenía el potencial de hacerlo. Carecía de cualquier sentido de suciedad. Era como si uno fuera verdaderamente reconocido. Era un anhelo tan profundo que se sentía como una herida. Y la segunda cama permaneció intacta. Nunca profundizamos en el significado de ello. Solo cuerpos entrelazados, respiraciones ahogadas y el aroma del sudor persistiendo en la brisa de la noche. Y en medio del caos, una parte de mí se abrió de par en par. ¿Qué acciones tomarías si el único individuo que restauró tu sentido de completitud fuera precisamente aquel del que te aconsejaron alejarte? ¿Y si hubiera dos de ellos? ¿Y si, en lugar de destrozarte, su toque resucitara tu misma esencia? Me encuentro incierta acerca de lo que esto significa para mí. Me encuentro incierta acerca de la narrativa que estoy tejiendo en este momento. Sin embargo, soy consciente de que la noche pasada en ese motel no cargaba el peso del mal. Era tan esencial como el aire mismo que respiramos. Quizás ese es el aspecto que más me cuesta absolver. Si alguna vez has buscado algo plenamente consciente del potencial de devastación que podría traer, solo por el bien de sentirte verdaderamente viva. Este relato no vendrá sin sus desafíos. Muestra tu apoyo y únete a la comunidad. Ciertas verdades susurran suavemente, sin embargo, su presencia es imposible de pasar por alto. En la semana que siguió a nuestro tiempo en el motel, el silencio me envolvió, y me abstuve de hablar con cualquiera de ellos. Thomas envió un mensaje, y me encontré mirándolo durante horas antes de finalmente decidir borrar la notificación. El silencio de Lucas era ensordecedor. Un vacío que dolía más profundamente que cualquier mensaje podría haberlo hecho. Me aseguré a mí misma que era meramente un error, una consecuencia de la tempestad, el vodka de baja calidad, un resultado de mi soledad y el caos dentro de mis pensamientos. Sin embargo, nada de eso contenía verdad. No del todo. Los había deseado. Fui adelante y lo hice de todos modos. La cabaña estaba destinada a ser mi nuevo comienzo. Perchada en una serena pendiente en las afueras de Pine Hollow, a apenas 30 minutos del bullicioso pueblo, estaba envuelta por árboles que la protegían del mundo exterior. La había comprado con los restos de los fondos del acuerdo. Inicialmente, no había agua corriente. El porche lleva las cicatrices del tiempo, su superficie marcada por grietas que cuentan historias de desgaste y clima. Paredes dentro del interior que requerían eliminación completa. Era indiferente. El silencio era lo que anhelaba. Anhelaba algo que me perteneciera únicamente a mí. La compañía era lo último en mi mente. Fue en la ferretería donde encontré por primera vez a Thomas. Al enterarse de mi consulta sobre cómo parchear drywall, generosamente ofreció su asistencia. 2 días después, Lucas llegó con una escalera a cuestas y una amplia sonrisa en su rostro. Poseían una naturaleza gentil, un conjunto de habilidades notable y una simplicidad que era refrescante. Esa era también mi impresión. Sin embargo, la amabilidad puede cargar cierta agudeza cuando uno no ha sentido un toque gentil en más de un año. Particularmente cuando tal amabilidad va acompañada de manos capaces de izarte con tanta facilidad como una mera caja de clavos y ojos que te miran como si no estuvieras destrozada, meramente preparada para la restauración. La conclusión de mi matrimonio se desarrolló con una serena quietud. Acatar las reglas. El silencio prevalece. 2 almas que gradualmente perdieron el arte de la ternura entre ellas. Él dejó de indagar sobre mi bienestar. Yo dejé de anticipar su conciencia de mis comidas no comidas. Dejamos de contactarnos envueltos en un silencio que hablaba volúmenes. El punto de ruptura final carecía de significado.
Era meramente una mañana de martes mientras lo observaba partir al trabajo y en ese momento reconocí una sorprendente indiferencia acerca de si regresaría. En el aftermath del divorcio, el familiar coro de comentarios bien intencionados resonaba a mi alrededor. Con el paso del tiempo, la sanación llegará. Concéntrate en tu propio viaje. Posees una fuerza que a menudo pasa desapercibida, sin embargo, nadie revela que el viaje de la sanación a menudo puede sentirse monótono. Los días se estiran interminablemente, llenos de la monotonía de la ropa y el peso de la soledad. De entregarse al sueño con el resplandor de la televisión, una presencia reconfortante que aleja el silencio de un hogar vacío. Es una verdad raramente hablada. Hay momentos en que el anhelo de ser deseada puede eclipsar todo lo demás, incluso si ese deseo es fugaz, incluso si te deshace al final. La mañana siguiente a mi estancia en el motel, me encontré posada en el porche delantero de la cabaña, abrazando una taza de café mientras miraba hacia los serenos bosques. La quietud envolvía los alrededores, excesivamente silenciosa. Me encontraba anticipando la llegada de uno de ellos, esperando el sonido de neumáticos en la grava, para actuar como si nada hubiera ocurrido. Indagar sobre la próxima etapa de la renovación, sin embargo, no había nada, solo silencio, solo yo. Ese vacío resonó más profundamente que cualquier otra cosa. A medida que se acercaba el viernes, me encontré alcanzando un punto de ruptura. Mientras me dirigía al pueblo, los familiares paisajes comenzaron a desplegarse ante mí. Me adentré en la ferretería, buscando un toque de humanidad, y allí estaba él, Benjamin. Me vio, no mostró signo de vacilación, no apareció sonrisa. Meramente pronunció un saludo casual y se acercó como si aún fuéramos las mismas personas que una vez fuimos. Sin embargo, no lo éramos. Creí que completaríamos el acabado esta semana, comentó. Asumí que habías decidido alejarte. Desconocía tus deseos. Mientras miraba mis manos, un sentido de contemplación me invadió. Nudillos áridos, esmalte de uñas desgastado y moteado. Yo era igualmente inconsciente. Él inclinó la cabeza en reconocimiento, no pronunció una palabra. Después de una pausa, Lucas también ha caído en silencio. Incliné la cabeza en acuerdo. Quizás hemos destrozado algo. La voz de Thomas permaneció ahogada. Parece que podemos haber tropezado con algo intrigante. Me dirigí a casa esa tarde, el aire fresco de la noche fluyendo a través de mis ventanas abiertas. El viento rozaba mi rostro, y en ese momento me volví consciente de las lágrimas que fluían por mis mejillas. No llorando, meramente derramando lágrimas. Por primera vez en meses, alguien me miró sin retroceder ante la persona en la que me había convertido. Después de apenas 2 días, regresaron una vez más. Ambos, de pie en mi porche como si la tormenta nunca hubiera ocurrido. Con un taladro firmemente agarrado en su mano, Thomas estaba listo para abordar la tarea por delante. Lucas llegó con una bolsa llena de tornillos y una caja de donas. De vuelta al trabajo, comentó Lucas, arqueando una ceja. Incliné la cabeza en reconocimiento. Sin embargo, mis manos temblaban porque me di cuenta de que ya no estábamos meramente reconstruyendo la cabaña. Un nuevo capítulo había comenzado. Un concepto para el cual carecía de las palabras. Esa tarde, trabajamos como si el mundo a nuestro alrededor hubiera permanecido sin cambios. Zócalos despojados. Calculamos las dimensiones para el nuevo panelado. Compartimos una risa por el enchufe roto en la habitación trasera. Sin embargo, con cada encuentro, no podía evitar retroceder. No por miedo, sino por el recuerdo. Mientras el brazo de Lucas rozaba el mío, sentí un repentino tropiezo en mi respiración. El sonido de la voz de Thomas flotando desde atrás envió un escalofrío a través de mi estómago. Una vez más, comenzó de nuevo. Thomas se inclinó solo una fracción demasiado cerca mientras demostraba cómo sostener el nivel. Lucas me pasó un trapo, sus dedos deteniéndose en los míos solo un latido más de lo necesario. La atmósfera se densificó una vez más, sofocante, pesada, sin embargo, el silencio reinaba supremo. Porque todos éramos conscientes de los eventos que habían transcurrido. Nos encontramos perdidos, inseguros de cómo proceder con ello. Esa noche, me encontré sentada en el suelo del dormitorio incompleto, mi mirada fija en la pared. Mis manos latían con incomodidad. El dolor en mi pecho se intensificó, porque era agudamente consciente de que esto estaba lejos de terminar.
Me encontré sin preparación para llevarlo a un alto. Durante las siguientes 3 semanas, llegaban cada día sin falta. Thomas llega por la mañana, inquebrantable y puntual. Lucas llegaba más tarde, típicamente después del almuerzo, perpetuamente armado con alguna excusa sobre problemas con el camión, una llamada de su primo, una tarea que había pasado por alto. Sin embargo, entendía la razón de su paciencia. Era reacio a encontrarse en mi compañía, no en este momento. Thomas mantuvo su compostura y profesionalismo. Sin embargo, sentía la forma en que dudaba, sus dedos rozando los míos mientras me pasaba las herramientas. Inicialmente, Lucas desviaba la mirada hasta que dejó de hacerlo. Una tarde, entré a la cocina para descubrir a Lucas casualmente apoyado contra el mostrador. Sus antebrazos llevaban las marcas de pintura. Sin guantes, sin camisa, la puerta del refrigerador se abrió. Fingí ignorancia ante su mirada sobre mí. Comentó: «Siempre caes en este silencio cuando algo está fermentando». Con deliberada lentitud, me giré. «¿Qué crees que está tomando forma?» Permaneció en silencio, meramente ofreció una sonrisa nostálgica. Salí de la habitación. Sin embargo, estaba segura de que él también lo había experimentado. Luego, dirigimos nuestra atención al baño, un área compacta, justo suficiente espacio para un par de almas. Thomas se arrodilló junto al lavabo, instalando meticulosamente el nuevo tocador. Pasé junto a él para agarrar el taladro. Él extendió su mano detrás de sí, su mirada fija en otra parte, y agarró mi muñeca con un agarre firme. Mantuvo un agarre firme sobre ella, solo por un momento fugaz, y susurró: «No asumas que no he estado esforzándome por borrar el recuerdo de esa noche». Dirigió una mirada detrás de sí. Sin embargo, me encuentro incapaz de hacerlo. Me encontraba en el mismo predicamento. No tenía deseo de una recurrencia. Una sensación persistente permanecía dentro de mí, un cambio innegable que no podía sacudirme del todo. Algo sin nombre que eludía mi agarre. No afecto, no deseo, otro asunto enteramente. Un semblante de reconocimiento. Como si hubiéramos destrozado una barrera profunda dentro, una que nunca podría ser restaurada. Ejercían cautela ahora. El contacto debía evitarse a menos que fuera absolutamente esencial. No hay miradas prolongadas intercambiadas entre ellos. Palabras que desafían la repetición. Sin embargo, la quietud. La quietud hablaba volúmenes. En la quietud de una noche tardía, me encontré sentada sola en la sala de estar. La televisión permanece en silencio. Solo la luz parpadeante danza sobre las paredes. El drywall permanece inacabado. Latas de pintura se sientan silenciosamente en la esquina. El aire estaba impregnado con el aroma de yeso y pino. De repente, llegó un golpe. Gentil. A través de la entrada trasera, Benjamin. Entró, su mirada fijándose en la mía. «Dejé mi cinta métrica», comentó. Incliné la cabeza en acuerdo. Le permití proceder. Sin embargo, mientras salía de nuevo, se detuvo en el umbral. «¿Te sientes bien?» Me demoré un momento excesivo, luego hablé. «Estoy perdida ahora». Él inclinó la cabeza en reconocimiento. No ejerció presión. Sin embargo, esa sola frase reavivó algo una vez más. Lucas estaba en marcado contraste. Mantenía una cuidadosa distancia bajo la luz del día. Sin embargo, cuando nuestros caminos se entrelazaban bajo el manto de la noche, reminiscente de ese momento en que ambos alcanzamos la misma caja de clavos en la caja del camión, él retrocedió. «¿Te sientes un poco intimidada por mí ahora?», indagué con un dejo de broma. Su mirada se demoró en mí por una duración inquietante. «No», respondió. «Temeroso de mí mismo en tu presencia». En una noche particular, extendí una invitación a cenar. Un deleite sencillo. Pollo a la parrilla, maíz dulce y una cerveza fría refrescante. 3 platos fueron puestos por mí. Cenamos en el porche rodeados por el zumbido implacable de las cigarras. El aire pesado con humedad y una tensión no dicha. Lucas rememoró una banda de su pasado, una que una vez llenó sus días con música y camaradería. Thomas principalmente absorbía las palabras a su alrededor. Sin embargo, noté cómo sus miradas se dirigían hacia mí. Perpetuamente observando. Perpetuamente conteniendo una parte de sí mismo. Posteriormente, Lucas me asistió con los platos.
Solo los dos en la cocina estrecha. Le ofrecí un vaso. Sus dedos se demoraron sobre los míos, estirando el momento solo un latido demasiado largo. Luego, dejó caer su mano. Rápido, dio un paso atrás. Tu presencia complica la búsqueda de la virtud. Elegí no responder porque deseaba que él fuera cualquier cosa menos bueno. No más. La tensión permeaba la atmósfera. El eco de sus botas reverberaba contra la escalera mientras se movían junto a mí, incómodamente cerca para pasar por alto, excesivamente cautelosos para evitar la culpa. Mientras mi respiración se atoraba en mi garganta, cuando uno de ellos susurraba mi nombre suavemente como si fuera un recuerdo preciado. Luego llegó el momento con la estufa. En esa cocina, Thomas y yo nos encontramos inmersos en el momento. Mientras preparaba el café, el rico aroma comenzó a llenar el aire. Él extendió su mano hacia el gabinete superior. Pivotamos al unísono. En un momento inesperado, me encontré acuñada entre el mostrador y el sólido calor de su pecho. Es bastante simple, no confrontacional, simplemente cerrado. Su aliento rozó mi mejilla. Su mano rozó la mía. Permanecimos quietos no por un total de 10 segundos. En esos segundos fugaces, los recuerdos del motel surgieron abrumando mis sentidos. El calor sofocante, la absoluta desesperación, como había rogado por ellos como si estuviera jadeando por aire. Thomas tragó, el peso del momento asentándose pesadamente en su garganta, no pronunció una palabra, luego retrocedió como si el suelo debajo estuviera en llamas. El sueño me eludió esa noche porque llegué a una realización que me llenó con un miedo más profundo que la culpa misma. Anhelaba una vez más. Más allá de lo tangible, la intimidad, la sensación de ser verdaderamente comprendida, de ser abrazada, de significar algo para cada uno de ellos. Esa noche, me encontré en la ventana mirando hacia el camión estacionado en el camino de entrada. Ambos estaban dentro de él. Cabezas inclinadas. El silencio prevalece. Meramente en un estado de reposo como si estuvieran agarrando un vínculo intangible, un delicado hilo que ninguno se atrevía a soltar. Se quebró en una noche de domingo. No hay instrumentos disponibles. No hay trabajo por hacer. Solo los tres anidados en la cabaña mientras la lluvia golpeaba contra el techo como si anhelara romper. Lucas había llegado con una botella de bourbon en la mano. Declaró que estaba cansado de fingir que todos no anhelábamos una bebida. Llenamos las eclécticas tazas con nuestra bebida. Posada sobre el sofá, me acomodé en una posición de piernas cruzadas. Thomas se reclinó en el desgastado sillón. Lucas yacía extendido en el suelo, un brazo drapeado a través de la mesa de café, su mirada perdida en el vacío. El silencio se demoró, extendiéndose en una expansiva incomodidad. En ese momento, hablé. Debemos superar esta repetición interminable. Thomas dirigió su mirada en mi dirección. Sereno. Silencio. Lucas desvió su mirada enteramente. Meramente susurró. En efecto, soy consciente. Me levanté abruptamente, entré a la cocina, requería espacio, aire, cualquier cosa. Coloqué mis manos contra la superficie frígida del fregadero, luchando por encontrar mi respiración. De repente, el sonido de pasos alcanzó mis oídos. La atmósfera se constrictó a mi alrededor. Benjamin. Lucas. Ambas opciones son válidas. El silencio los envolvió. Palabras no dichas. No posaron un dedo sobre mí. Simplemente se quedaron allí como si anticiparan mi próximo movimiento. Si hubiera corrido o pivotado o descendido, y pivoté. Thomas fue el primero en alcanzarme. Su mano se deslizó gentilmente a lo largo del contorno de mi rostro. No rápido, no áspero, meramente absolutamente. Lucas estaba ahora posicionado detrás de mí, tan cerca que podía sentir su calor filtrándose a través de mi camisa. Esto está más allá de mis capacidades, susurré a medias. La voz de Thomas llevaba un timbre ahogado. No te estamos pidiendo eso, comentó Lucas. Solo si lo deseas. Su voz temblaba con miedo. Yo también. Sin embargo, insistí en que lo hacía. Esta vez, el primer beso tenía una calidad distinta. No hay cama en el motel, no hay tempestad a la que culpar, meramente una decisión. Una exquisitamente caótica y terrible decisión. Thomas presionó sus labios contra los míos con una lánguida ternura. Sus labios eran suaves. Sin embargo,
Hay una certeza. Las manos de Lucas se demoraban en mis caderas, como si fuera un ancla firme sujetándome firmemente en posición. Mi camisa aleteó hacia arriba, mi respiración se atoró. Posteriormente, intercambiaron sus posiciones. Lucas presionó sus labios contra los míos con fervor. Los labios de Thomas rozaron mi cuello. Dos pares de manos, callosas y cálidas, se mueven en armonía reverente. Extendí mi mano detrás de mí, descubrí el contorno de la cintura de Lucas, lo atraje más cerca. Él soltó un gemido bajo cerca de mi oído. Transicionamos al suelo de la sala de estar. La alfombra rascaba mis rodillas. El bourbon permanece, un testimonio abierto del tiempo, silenciosamente olvidado. Thomas se agachó detrás de mí. Lucas se reclinó delante de mí, desnudo del pecho, su mirada fijada intensamente en la mía. Una vez más, me encontré atrapada en el espacio entre ellos. Esta vez, no había máscaras que usar. Mis prendas se deslizaron gradualmente. Un botón, un momento. Mi respiración se vuelve más superficial. Lucas arrancó mi camisa, levantándola sobre mi cabeza. Thomas envolvió sus manos alrededor de mi cintura, anclándome en su lugar. Su piel rozó la mía, una conexión fugaz que persistía en el aire. El calor de sus cuerpos acercándose más juntos. Y entonces solté mi agarre. Lucas presionó sus labios contra mi pecho. Thomas presionó sus labios gentilmente contra mi hombro. Uno de ellos pronunció suavemente mi nombre. No puedo recordar cuál de ellos fue. Solo puedo recordar el profundo sentido de ser vista, como era sostenida. Trascendía el mero calor. Era verdaderamente extraordinario, como si estuvieran decididos a prevenir mi acto de desvanecimiento. Nos movimos como si fuéramos conscientes de que era fugaz, como si fuera el tesoro final que jamás recibiríamos. Los dedos de Lucas se entretejieron a través de mi cabello mientras suspiraba en su beso. Con cada movimiento, el agarre de Thomas en mis caderas se volvía más intenso. Mi espalda se curvaba elegantemente. Mi cuerpo temblaba. En la cadencia de todo ello, el flujo y reflujo, la manera en que ofrecían y retiraban, luego ofrecían una vez más, encontré mis pensamientos desvaneciéndose. Dejé de recordar, dejé de doler. Carecía de ternura. Carecía de perfección. Era en efecto real, desordenado, resonante. La lámpara se volcó. La taza se volcó, su contenido cascándose sobre la superficie debajo. Solté un grito que resonó demasiado fuerte, mordiendo mi labio para sofocar el sonido. Thomas presionó sus labios contra mi espalda. Lucas presionó sus labios contra mi pecho. Con mi rostro escondido en mis manos, sucumbí al peso de mis pensamientos. Me destrocé en su abrazo, y ellos me mantuvieron confinada en ese lugar. En el aftermath, nos encontramos entrelazados sobre el suelo. El único sonido en la habitación era nuestra respiración. Lucas acariciaba mi cabello gentilmente. La mano de Thomas se demoraba sobre mis costillas. El silencio envolvió la habitación. El silencio envolvió el momento, sin dejar palabras por decir. Sin embargo, estaba lejos de vacía. Esta vez, será diferente. Me encuentro perdida respecto a su significado o cuál será él. Gasto. Sin embargo, en ese momento, experimenté un profundo sentido de completitud, no resuelto, pero observado. Y soy incierta de si soportaré el aftermath. Sin embargo, emprendería ese viaje una vez más. Cada momento agonizante, un reflejo destrozado de la humanidad. Durante 3 días, permanecieron no vistos por mis ojos. La cabaña se demoraba en un silencio inquietante. Ni martilleo ni taladrado. El silencio envolvía la grava, no tocada por ningún paso. El susurro del viento tejiendo a través de los pinos, mientras mis pensamientos deambulan a lo largo de las paredes. La cocina se convirtió en mi refugio, un lugar donde me encontraba demorándome durante horas enteras, absteniéndome de comida, permaneciendo quieta, meramente absorbiendo los sonidos a mi alrededor. Con cada rugido de un camión que pasaba, me encontraba conteniendo la respiración. Con cada mensaje entrante, un apretón agarraba mi estómago. Sin embargo, nunca eran realmente ellos. En el 4.º día, Lucas hizo su aparición. No en la entrada, no por medio de herramientas, meramente junto al camión. A través del vidrio, lo vislumbré.
Con sus manos metidas en los bolsillos, hombros caídos, balanceé la puerta abierta, sin embargo, permanecí en el umbral, vacilante de cruzar hacia lo desconocido. Él levantó su mirada, miró en mis ojos, luego desvió su mirada. No debería haber venido, admitió. Permanecí en silencio. Él comenzó a pivotar de regreso hacia el camión, luego se detuvo. No puedo sacármelo de la mente, susurró. Sin embargo, permanecí en silencio. Con eso, aceleró hacia la distancia. La mañana siguiente, Thomas llegó. Golpeó 2 veces en la puerta, soportó el paso del tiempo. Esta vez, abrí la puerta. Él apareció cansado, calmado y compuesto. No es frío, simplemente desgastado. No tengo arrepentimientos, declaró. Ni un solo momento. Dirigí mi mirada hacia abajo, observando el suelo debajo de mí. Sin embargo, me encuentro perdida respecto a qué pasos tomar a continuación. Me moví a un lado. Permítele entrar. Él permaneció arraigado en el umbral. No posó un dedo sobre mí. Ni siquiera se sentó. Simplemente declaramos que un cambio ha sido hecho. Los 3 juntos. No hay vuelta atrás ahora. Él partió entonces. Los días se fundieron uno en el otro. Deambulé a través de las habitaciones, un espectro en las sombras. Acaricié las barreras que habíamos construido lado a lado. Deslicé mis dedos a lo largo de la moldura de madera meticulosamente medida. En cada marca, en cada superficie, su presencia resonaba dentro de mí. Sus manos. Su aliento colgaba en el aire. Su masa. Me esforcé por mantener mi impulso. Intenté completar la obra. Intenté encontrar consuelo en el sueño. Sin embargo, cada objeto que encontraba hacía eco de su presencia. La casa ahora estaba abrumada por su presencia e insuficiente de mi esencia. En una noche particular, me dirigí a la gasolinera en el pueblo. Simplemente para experimentar la esencia de ser humana. Para encontrarme en medio del resplandor de luces fluorescentes y el zumbido de conversación casual. Me encontré en la fila, agarrando una barra de caramelo que no tenía atractivo para mí. En ese momento, me volví consciente de ello. La voz de Lucas era un suave murmullo, baja y quieta, demorándose justo detrás de mí. Pareces cansada, comentó. Con deliberada lentitud, me giré. Él vestía el mismo hoodie negro de esa fatídica noche en el motel. Él aparecía como si el sueño también lo hubiera eludido. Me encuentro despierta más a menudo que no, confesé. Él inclinó la cabeza en reconocimiento. Resulta que no estaba sola en esto. Permanecimos en silencio a partir de entonces. Nos demoramos en el pasillo, 2 almas atrapadas en el aftermath de una elección irreversible. Esa noche, me encontré yaciendo en la cama, mi mirada fija sobre el techo arriba. Las sombras proyectadas por los árboles danzaban como fantasmas sobre las paredes. Y murmuré, ¿en qué nos hemos convertido? Sin embargo, el silencio se demoraba en el aire, sin respuesta. Simplemente no estaba indagándoles a ellos. Me encontraba ponderando. Regresaron en un lunes al unísono. Como si hubieran alcanzado una conclusión en mi ausencia. Thomas se dirigió hacia el porche. Lucas cargaba una caja de herramientas con propósito. Entraron sin un sonido. No había sonrisa por encontrar. Emergió al mundo más allá. Anticipé. Thomas expresó. Estamos ansiosos por completar la tarea, si nos lo permites. Lucas comentó, mantendremos un sentido de limpieza. Y un pequeño pedazo de mi corazón se destrozó al oír eso. Porque me había cansado de la noción de limpieza, ya no la deseaba. Sin embargo, inclinó la cabeza en acuerdo. Muy bien. A partir de ese momento, ejercieron cautela. Thomas mantuvo su distancia. Lucas permaneció en silencio. Trabajamos uno junto al otro, meras pulgadas separándonos, sin embargo, nunca haciendo contacto. Sin embargo, dentro de cada silencio, un grito resonaba. Cada mirada latía con anhelo. Una noche, entré a la sala de estar para descubrir a Lucas mirando intensamente la pared recién pintada. ¿Estás bien?, indagué. Él pivotó. Sus ojos brillaban un rojo ardiente. No. Respondió. Siento que he manchado algo que una vez me ofreció refugio. Sin embargo, me encontré perdida por las palabras.
Ese sentimiento resuena conmigo también. Thomas era un hombre de pocas palabras. Sin embargo, cuando finalmente golpeó, lo hizo con un impacto pesado. Emprendimos la tarea de instalar estantes. Con el nivel agarrado firmemente en una mano, miró intensamente a la pared. Luego comentó: no necesitas cargar el peso de todo por ti misma. Me abstuve de indagar sobre su significado. Ya era consciente. En quietud, completamos la cabaña. La pintura se ha secado. Cadenas de luces fueron delicadamente drapeadas. El polvo,